Muy bien, pues buenos días, señoras y señores diputados, y muchísimas gracias por haberme invitado a esta comisión que trata sobre el tema del transporte en Canarias. Como verán, voy a formular una propuesta de ordenación del transporte intermodal en la Comunidad Autónoma de Canarias. Voy a centrar el tema fundamentalmente, por eso pongo transporte intermodal, entre lo que sería el transporte marítimo y el transporte por carretera. Y voy a centrar mi tema ahí. Y quiero, de alguna manera, bueno, pues recordar algo que este Parlamento, y de hecho un presidente de esta Comunidad Autónoma Canaria, hace ya unos años, en un momento determinado, pues planteó lo que él denominó el eje transinsular de infraestructuras y transporte. Este fue Adán Martín, que en su día planteó este tema. Se han hecho cosas, sin lugar a dudas, al respecto, pero no se ha completado ese eje transinsular. Yo con mi intervención lo que pretendo, y en esta propuesta no es otra que completarlo. Por tanto, va encaminando en este sentido. Como verán, a lo largo, lo malo de esto es que no lo van a poder ver bien, porque está un poco lejos la pantalla, pero bueno, como de hecho yo el pendrive que he traído, esto se los dejo, pues podrán verlo con mayor tranquilidad, ¿no? Hay unos antecedentes, evidentemente, en los que voy a correr mucho porque no tengo tiempo para poder centrarme en ellos, ¿no? Y en esos antecedentes está lo que ya he denominado esta idea de Adán Martín en su momento, que creo que lo que habría que hacer es plasmarla definitivamente, ¿no? Y llevarla a término. Yo denomino el estado del arte, es el estado de la situación actual, ¿no? Y voy a dar datos, no me voy a centrar en ello, y como sé que luego ustedes quieren hacer preguntas, las hacen, y si puedo les contestaré, en si tengo tiempo para ello. Importaciones y exportaciones. Se van a sorprender de algunos datos. Las importaciones y exportaciones que se hacen a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias, la provincia de Las Palmas, el 79% las exportaciones son de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y las importaciones del 68,4%. En cuanto a la provincia de Tenerife, del total de la comunidad autónoma, el 21% es de exportación y el 32,6% es de importación. Pueden sorprender estos datos, pero son los que el propio Gobierno de Canarias pues aporta a este tema y tiene su explicación. No voy a darla porque no tengo tiempo para ello. La distribución insular e interinsular de cómo se producen estas mercancías. Bueno, pues estas mercancías que llegan evidentemente a Canarias, tengo un puntero, pero tampoco el puntero aquí puede señalar en la pantalla, no sé por qué no señala en la pantalla, ¿no? Pero estas mercancías que llegan a Canarias, al distribuirlas, tenemos una distribución en la isla, que sería la de distribución insular de esas mercancías, y una distribución que desde la isla pasa al resto de las islas, que sería la interinsular o la denominada también de cabotaje. Téngase en cuenta que aquí estamos interrelacionando lo que en un momento determinado en el libro blanco del transporte de la Unión Europea ya aparece lo que se denomina el short sea shipping, que de alguna manera ya está, de hecho, funcionando parte de él. Y que ustedes como diputados tengan presente que hay subvenciones de la propia Unión Europea a esta modalidad de transporte, el short sea shipping, que son muy interesantes y que habría que tenerlas en cuenta. El flujo de mercancías y de pasajeros. Tengan en cuenta que las mercancías llegan fundamentalmente a dos polos principales. Son el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que está ahí señalado en el mapa, y el puerto de La Luz y Las Palmas, ¿no? Esas mercancías que llegan, luego posteriormente se distribuyen en la isla. Cuando la distribución se produce en la isla, tanto en las dos islas capitalinas, tanto en la isla de Tenerife como la isla de Gran Canaria, la distribución, y doy datos, el 85% de esas mercancías va a la zona centro y sur, y el 15% va a la zona norte. Y repito, tanto en la isla de Tenerife,
como en la isla de Las Palmas. Las infraestructuras existentes que tenemos en estos momentos para el transporte están señaladas ahí en el mapa. Como verán, bajo el punto de vista portuario o marítimo, tenemos dos tipos de puertos, llamémosle así. Hay unos puertos que son los llamados puertos de interés general, dependientes de la Administración Central, y puertos de interés autonómico dependientes de la Administración Autonómica. Están señalizados todos en el mapa, ahí señalizados. No solamente los que están construidos, sino los que además están previstos, se construyen. Como pueden ver, en cuanto a los puertos, digamos, de interés general, tenemos en la isla de Tenerife tenemos tres, que son el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el puerto de los Cristianos y el puerto de Granadilla. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos otros tres, o mejor dicho, en Las Palmas de Gran Canaria no, en Gran Canaria tenemos otros tres, que serían el puerto de La Luz y Las Palmas, el puerto de Salineta y el puerto de Arinaga. Los demás son puertos, está claro, de interés autonómico. En el resto de las islas, las 5 islas restantes, pues tienen también puertos de interés general en cada una de las islas, que como están señalados y no tengo tiempo, no voy nada más que a plantearlo. En cuanto verán en el mapa, además, que están señalizados cada uno de los, digamos, aeropuertos de cada una de las islas, que entra también dentro del entramado, lógicamente, de transporte, además de, están también señalizados las dos arterias principales en las dos islas capitalinas, que son la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife. No he puesto el resto de las islas porque si entran ustedes en Internet y podrán ver lo que ya de hecho Adán Martín en su día dijo, pues aparecen esas redes arteriales de comunicaciones en cuanto a la comunicación por carretera. Estas son las infraestructuras existentes y de hecho, si pueden apreciar en el mapa, pues están con punto rojo, punteados, pues los tráficos que se producen en ese denominado short sea shipping o navegación de cabotaje interinsular, que también la podemos llamar así, pues las navegaciones que se están produciendo y de dónde a dónde van. Eso es el estado actual de la cuestión tal como está en estos momentos la situación. En cuanto a las mercancías, tenemos que tener presente que tenemos diferentes tipos de mercancías. Estamos hablando de transporte intermodal y saben ustedes que el transporte intermodal es la combinación de dos tipos de transporte. En este caso sería el transporte marítimo con el transporte por carretera, ¿no? Y además hay una unidad que suele ser la más utilizada, que es la del contenedor, pero no tiene por qué serlo. De hecho, pueden haber otro tipo de unidades, el palet o sencillamente la plataforma, que también suelen ser utilizadas. Pero es verdad que tenemos otro tipo de mercancías, como son las mercancías peligrosas, que tienen que tener un tratamiento especial y que no pueden ser transportadas conjuntamente con otro tipo de mercancías, sobre todo con pasajeros. Y mercancías que yo denomino sobredimensionadas, que por su razón en sí de ese tipo de mercancías, pues no pueden ser llevadas a través del transporte intermodal. Aspectos medioambientales que tendríamos que considerar en estos momentos tal cual está establecido el sistema, ¿no? Téngase en cuenta que tenemos en estos momentos en los dos puertos capitalinos, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, tenemos y decimos que hay un porcentaje muy elevado de esa mercancía que va a parar a la zona centro-sur, con lo que eso significa que estamos colapsando de alguna manera la autopista que va hacia el sur, con la cantidad de mercancías. Se podrían ustedes asombrar. Por ejemplo, un solo cliente, no quiero decir el nombre, que está posicionado en el puerto de Granadilla, mueve 40 contenedores diarios. Y claro, eso hay que llevarlos por carretera. Pero hay otros que también tienen infraestructuras, tienen establecimientos similares. Si me voy a Gran Canaria, el Corte Inglés, y están posicionados en los polígonos industriales, no en otro sitio, sino en los polígonos industriales, bien sea, en el caso de Tenerife, en el polígono industrial de Granadilla, polígono industrial de Güímar y otros polígonos, y en el caso de Gran Canaria, pues algo similar, entre ellos el de Arinaga.
Cosa que hay que tener, y digo aspectos, doy puntos de referencia para luego en la propuesta que haga, pues lo tengáis en cuenta, ¿no? En cuanto a los aspectos medioambientales, significa que si somos capaces de quitar de la carretera, pues esas mercancías que van en camión, y por tanto uno a uno, con un contenedor encima, y las llevamos por vía marítima, pues esto nos permitiría no solamente un ahorro importante de combustibles, sino además, bajo el punto de vista medioambiental, poder mejorar el sistema. La propuesta que voy a formularles, porque he dado datos para poder plantear la propuesta, ¿no? Y aquí creo que no sé cuántos minutos llevo, pero aquí es donde quiero centrar justamente el tema. Creo que me va a dar tiempo, creo 10 minutos ya. Pues no me va a dar tiempo prácticamente de centrarlo. Lo que quiero que sepan es que hay dos puntos que planteamos de los que yo llamo puertos logísticos, que son dos. Uno está centrado en el puerto, en el caso de Las Palmas, podría ser, y no digo que tenga que ser, podría ser Arinaga, pero podría ser Salinetas, perfectamente. Pero en este caso yo lo he centrado en Arinaga. Y en el caso de Tenerife lo he centrado en el puerto de Granadilla. Algunos de ellos, de ustedes, se quedarán un poco asombrados cuando planteo utilizar Granadilla para estas cosas, cuando este que está aquí en un momento determinado se opuso a la construcción del puerto de Granadilla. Lo que pretendo con ello es sacarle la mayor rentabilidad posible a este puerto, porque en estos momentos esa infraestructura está hecha. Y tenemos, por un lado, que tenemos que optimizar estas infraestructuras, las existentes. Por supuesto que Granadilla no está completo todavía, ni tampoco Arinaga, y habría que completarlo, evidentemente, para poder utilizar estos dos puertos como puntos logísticos. Téngase en cuenta que hoy por hoy, el transporte tal cual se está utilizando, tal cual se está haciendo a través de los dos puertos principales, Puerto de la Luz y Las Palmas y Puerto de Santa Cruz de Tenerife, hacia otros lugares, hacia otros puertos. Mi intención es que las mercancías que llegan al puerto de Santa Cruz de Tenerife o al puerto de la Luz y Las Palmas, por una embarcación, la que yo llamo lanzadera, podamos llevarla por vía marítima hasta esos puntos, de esos polígonos estratégicos, logísticos, que son Granadilla y Arinaga, y desde ahí distribuir tanto a la isla como al resto de las islas, y poder producir la comunicación a través de ellos. Con ello conseguiríamos, pues, mejorar sensiblemente la situación actual y plantear definitivamente lo que queremos en cuanto a lo que significa el poder rentabilizar, de hecho, este tema. Hay unos aspectos del funcionamiento del sistema que no me da tiempo y que luego, si quieren, en la segunda parte podré plantear. Y ustedes, como diputados, si esto se lleva a término, pues habrá que hacer una serie de modificaciones legislativas. Entre ellas, la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo, hay que modificarla y poner algunos aspectos que tampoco tengo tiempo de decirles en qué. Y la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, así como la Ley del REF. Si la ley del REF sale adelante tal como está previsto, téngase en cuenta que todo esto es factible porque el transporte marítimo en Canarias, en interinsular, o en este caso de cabotaje, es a coste cero. Eso significa que el flete marítimo es cero. Bueno, luego, si tengo tiempo, podré plantearlo con más tranquilidad el funcionamiento del sistema. Y muchas gracias. Gracias, señor Meneses. Tiene ahora la palabra. Se ha ido la diputada del... Bueno, si no le... Vale. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Nueva Canarias, la señora González. Gracias, presidenta. Señor Meneses, buenos días, señorías. Yo quería hacerle dos preguntas concretas, o tres, mejor dicho. La primera, si nos podía pues dar, aunque sea sucintamente, una explicación de cuál es la razón de este porcentaje que nos dio de exportaciones e importaciones, que sea tan elevado en la provincia de Las Palmas,
o en la ciudad, o en la isla de Gran Canaria y o mucho más bajo en Tenerife. Segundo, que nos explicara el nombre, no me lo sé, pero lo que es la navegación de cabotaje, esa que dijo que tenía unas características especiales, que era interesante y que además tenía financiación o subvenciones de la Unión Europea, que nos hablará un poquito de ella. Y respecto a la propuesta que hace de optimizar las infraestructuras existentes de Arinaga y de Granadilla y utilizarlas como puertos para luego distribuir a la isla y a las demás islas, si existe reticencias por parte, o si conoce la existencia de reticencias por parte de colectivos o del propio gobierno, o sea, si existe algún tipo de reticencia a que esto pudiera ser así. Gracias. Gracias, señora González. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Podemos, el señor Marrero. Sí, buenos días. Muchas gracias a don Pedro Natael por comparecer aquí y preguntarle 4 cosas. Una de ellas es por qué Granadilla y Arinaga, situarlos ahí. La otra, qué tipo de barco de combustible para el nuevo transporte interinsular de cabotaje sería necesario. A mí me parece importante la cuestión de cómo se van a mover. Y si usted cree que necesitamos más infraestructuras para la intermodalidad que propone. Y finalmente, reiterar la pregunta que había hecho mi predecesora, que es por qué se diferencian las exportaciones e importaciones entre las dos islas mayores. Muchas gracias. Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Jorge. Muy bien. Gracias, presidenta. Gracias, señor Meneses, por sus palabras y por su intervención. A mí también me ha llamado mucho la atención lo que a otros portavoces, ¿no? Es la diferencia, ese porcentaje tan importante de diferencia entre la importación y exportación de mercancías entre el puerto de Las Palmas y el de La Luz y Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife. En fin, como quedó pendiente saber exactamente el motivo, sí que me gustaría, más bien por curiosidad, a lo mejor que otra cosa, saber el porqué, ¿no? En segundo lugar, cuando habla del flujo de mercancías entre en los dos polos, digamos, de incorporación de mercancías a Canarias, tanto el puerto de La Luz y el de Santa Cruz, ¿existen datos en el que llegando una mercancía por el puerto de Las Palmas finalmente acaba en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, o al revés también? Y por tanto, esa exigencia de utilizar otros medios de transporte por carretera y otros puertos, como podría ser, por ejemplo, el de Agaete, si existen datos al respecto, porque sería muy interesante conocerlos para definir después una propuesta final, ¿no? En segundo lugar, los puertos de Arinaga y, por lo que yo tengo conocido, Arinaga y Granadilla, la operatividad de esos puertos no es la misma, evidentemente, que el de Santa Cruz, por seguridad y por el tema de los vientos, ¿no? ¿Qué grado de operatividad tendrían esos puertos tal y como están las infraestructuras, o habría que mejorarlas para que el sistema permitiera operar muchos más días al año de lo que operan actualmente? Y finalmente, como no pudo en su primera intervención explicar más detalladamente el funcionamiento del sistema, pues le invito a que lo haga en esa segunda intervención. Gracias, señor Jorge. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, señor Corujo. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, don Pedro. Yo también tengo algunas cuestiones concretas. En las primeras me reitero en las anteriores, sobre todo en la elección de los puertos de carácter logístico que ha hecho en Arinaga y Granadilla. Y lo que sí me interesaría saber, que creo que lo soslayó por último y que iba a entrar en detalle al final, ¿no conllevaría unos costes logísticos desestivar en el puerto, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, en el puerto de La Luz y Las Palmas, para después estivar en las lanzaderas y a su vez desestivar en el puerto de destino? Eso está medido. Creo que al final hizo una referencia al flete marítimo cero, pero me gustaría entrar ahí un poco por medir el coste logístico de esta parte. Y luego otro coste logístico, a mi modo de ver,
sería el que se produce por la distribución de habitantes de las islas. En el caso, voy a poner también por ejemplo el caso de Gran Canaria, la mitad de la población se concentra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo cierto que yo comparto con usted que una lanzadera reduciría el tráfico y la carga en carretera, pero los centros logísticos están en la ciudad, por tanto realmente por carretera debería volver gran parte de la mercancía a Las Palmas. Más o menos ver cómo se soluciona eso, que imagino que usted entrará en esta cuestión. Y en otra pregunta de logística sobre estos puertos, cuando se refiere a que habría que completarlos, entiendo que se refiere a dotarlos de grúas y demás para la estiva y desestiva, y me pregunto cómo afectaría eso con el mercado de la estiva tal y como está ahora mismo, si lo tiene considerado. Yo entiendo que tampoco en esta planificación no se puede entrar tampoco al fondo, pero bueno, tengo esa curiosidad. Muchas gracias. Gracias, señor Corvo. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, el señor Cabrera. Gracias, presidenta. Buenos días, don Pedro. Desde el Grupo Nacionalista, pues le agradecemos su comparecencia en esta comisión y pues también significar, ¿no?, ese recuerdo que hace usted a esa proyección del transporte en Canarias que en su día diseñó Adán Martín y que todavía pues tenemos todos en la mente, o muchos tenemos en la mente, que es una forma de conectar Canarias en todos los sentidos, ¿no? A nuestro grupo parlamentario también nos ha llamado la atención pues los datos que plantea de entradas y salidas de mercancías de exportación e importación, centrados únicamente pues en dos islas capitalinas, donde el modelo desarrollado en Canarias pues es un ejemplo más de cómo se ha centralizado Canarias, en este caso, ya lo hemos dicho alguna vez, donde dos islas acumulan el 82% de la población y las otras 6 islas acumulan el 18% restante, y en este caso pues las mercancías lo plantean, ¿no? Y en eso pues queremos profundizar un poco. No sé si maneja datos de entradas y salidas de mercancías de las otras 5 o 6 islas de alguna manera, aunque hacen escala la mayoría de las veces en los puertos de Las Palmas y de Santa Cruz. ¿Y qué visión tiene usted de este asunto, ¿no? De que únicamente pues nos tendremos que centrar en dos islas, si no se puede tener una planificación más global, y de qué manera se podrían igualar esas diferencias aplastantes de entradas y mercancías únicamente por dos puertas en Canarias? Gracias, señor Cabrera. Señor Meneses, para dar contestación a las preguntas formuladas con el tiempo que necesite. Porcentajes de importaciones y exportaciones que he dado, yo sabía que iba a generar, por eso ya lo alerté, ¿no? Pues cierta expectativa. Son datos que no son míos, son datos del Gobierno de Canarias, ¿no? Por tanto, están ahí, y son fidedignos. La razón del porqué de estos datos, miren, vamos a ver, en cuanto a las exportaciones, y habrán visto la diferencia que es abismal entre las que produce digamos, la provincia de Tenerife, porque estamos hablando de provincia, no estamos hablando de la isla de Tenerife, de la provincia de Tenerife, y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, perdón, y la provincia de Gran Canaria, pues son de Las Palmas de Gran Canaria, son abismales, ¿no? Abismales. Téngase en cuenta que de las exportaciones un porcentaje muy elevado es el suministro de combustible, así de claro, a buques y aviones. La refinería de petróleos en Tenerife ha cerrado ya, lleva sin funcionamiento 3 años. Y esos datos son recientes. Y las mayores exportaciones que se producen están centradas ahí, en cuanto a las exportaciones. Por tanto, ese es un dato que se puede mirar, lo tiene el Gobierno de Canarias, lo tiene especificado de forma clara del porqué. En cuanto a las importaciones, también hay diferencias, no tan abrumadoras, pero también se producen. Qué duda cabe que, digamos, los grandes operadores logísticos que en estos momentos tenemos han centrado algunas de sus actividades
en ciertos polígonos o en ciertos lugares. Por ejemplo, el Corte Inglés, por decir algo, ¿no?, tiene centrado en Gran Canaria la gran mayoría de, aunque aquí también tienen algo, pero está fundamentalmente centrado. Hay una serie de grandes superficies que también lo hacen en Gran Canaria. Por eso están el tema de las importaciones, pues, superiores a las que puedan producirse en la isla de Tenerife. ¿Eso qué significa? Que parte de esa mercancía que luego ha llegado a la isla de Gran Canaria viene a parar a Tenerife. ¿Por dónde? Por Shorty Sea Shipping. Luego contestaré a la pregunta que me hiciste, pero que por ahí van los razonamientos. Está perfectamente especificado en un trabajo hecho por el Gobierno de Canarias en este sentido. Yo también, cuando lo vi, me alarmé y me asombré, pero son datos reales. En cuanto al Shorty Sea Shipping, bueno, el Libro Blanco de Transporte de la Unión Europea ya hablaba de él desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el Shorty Sea Shipping no es otra cosa que la navegación que se llama de corta distancia. Dónde poder hacerla y cómo poder hacerla. Y además con sistemas intermodales, que es lo que estoy planteando. Estoy planteando un sistema intermodal, en este caso de cabotaje, que es el Shorty Sea Shipping. La propia Unión Europea, si entran en ello, y ustedes como diputados, pues lógicamente deben de poder acceder a ello, hay una serie de, digamos, subvenciones que se producen para el fomento de este tipo de actividad, tanto en la construcción de buques, en nuevo diseño de buques e inclusive en el tema del combustible utilizado. Resistencia de otras islas a las que se concentre, evidentemente, porque el planteamiento que estoy haciendo, y luego lo explicaré si tengo tiempo para ello, va a estar centrado fundamentalmente en poder centralizar las mercancías en dos lugares como de recepción, que son el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de La Luz y Las Palmas, y desde ahí trasvasar a dos centros logísticos y desde esos centros logísticos poder difundir hacia el resto de las islas tanto mercancías como pasajeros. Por tanto, si eso somos capaces de hacerlo y tenemos en cuenta de que el transporte marítimo es a coste cero, qué duda cabe, ¿para qué tenemos que estar importando, trayendo con el coste que significa traer una mercancía desde el continente, llámese península, llámese Unión Europea o del exterior, a una isla como La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, con los costes que eso significa? Porque el flete marítimo está en razonamiento con la cantidad de mercancía que puedes traer. O sea, no vale igual un barco que tiene que desplazarse a una isla con un contenedor o con 3 contenedores que ir con 60 o 70. Me van siguiendo, ¿no? Luego, aquí lo que se mejoraría, evidentemente, es el poder transferir estas mercancías de forma más adecuada y a un coste inferior, sin lugar a dudas. En cuanto a las preguntas que hace Podemos, estaba contestando a Nueva Canarias ahora, me parece que contesté a Nueva Canarias, ¿no? En cuanto a Podemos, ¿por qué Granadilla y Arinaga? Pues por una razón muy simple, ¿no? Y antes le decía que les iba a sorprender que que está aquí, que de alguna manera se opuso a la construcción del puerto de Granadilla, ahora intente buscarle rentabilidad a este tema. Pues porque hay que completar Granadilla. Granadilla no está completado y hace falta una serie de infraestructuras que habrá que acabar en Granadilla. Pero, mire, estamos hablando de los cristianos, del puerto de los cristianos. En estos momentos estamos haciendo este Shorty Sea Shipping desde los cristianos a la isla de La Palma, Gomera y Hierro, al margen de que podríamos hacerlo también a otras islas, pero solamente y fundamentalmente se hacen a ellas. Los cristianos están colapsados, totalmente. Hay imposibilidad absoluta de poder seguir haciendo los tráficos que se están haciendo. Y no hay conexión del puerto con la carretera. Y aquí de lo que estamos hablando es precisamente la interconexión de ambos, la fluidez de ese transporte entre el puerto y la carretera, la continuación de la carretera. Y para ello tenemos otras opciones, que sería o irnos a Fuensalía y construir en Fuensalía esa infraestructura o utilizar alguna de las ya existentes.
en este caso Granadilla. Si hablamos de Arinaga, en el caso de Gran Canaria, ¿por qué Arinaga? Pues por el mismo razonamiento que acabo de hacer con respecto, y así contesto a una pregunta que creo que ha hecho el Partido Popular, con respecto a estas infraestructuras, tanto las infraestructuras de Granadilla como las infraestructuras necesarias en Arinaga. Hay que completarlas, tal como están en estos momentos, pues no podrían ser utilizados. Hay que completarlas. Tampoco tengo tiempo para decirles qué es lo que habría que hacer, pero hay que completarlas. Tal como están, no se podrían rentabilizar de la forma en la que se pretende hacer. ¿Por qué la diferencia entre las importaciones y las exportaciones? También, Manolo, ahí está claro del por qué. Y el combustible a utilizar en los buques, antes lo comentaba, short disk shipping. Hay subvenciones en estos momentos y en el nuevo, digamos, diseño que tengamos de este tipo de transporte, tenemos que hablar de qué tipo de buque. Por eso digo que hay que cambiar, y dentro de la ley de transporte de transporte marítimo habrá que modificarla. Tendremos que ver, como de hecho está el tipo de buque. El tipo de buque a utilizar aquí será un buque, normalmente un ROPAX. ROPAX es un buque que lleva carga rodada, o sea que puede llevar plataforma, puede llevar contenedores, la carga rodada y además pasajeros. O sea, en una palabra, la continuación de la carretera, lo que decía Dan Martín, de que con un vehículo tú puedas saltar de una isla a otra sin necesidad de salirte del vehículo. ¿Y eso cómo se hace? Pues de esta manera, buscando centros logísticos donde se puedan hacer, evidentemente. Y en cuanto al combustible, pues qué duda cabe que en estos momentos estos barcos están quemando. O queman fuel, o queman diésel, o queman el equivalente a lo que es el queroseno, que es lo que queman también los aviones, en el caso de las embarcaciones de alta velocidad. Todos ellos derivados del petróleo. En un futuro inmediato tendremos que diseñar y cambiar el sistema de combustión. Podría ser, pues a lo mejor el gas natural, para buques, que no hay, por eso no hay que licuarlo, no hay que gasificarlo, que puede ser en estado líquido, y la Unión Europea ya subvenciona. Hay subvenciones para ello en estos momentos, que pone la Unión Europea. Pero además tenemos la posibilidad de otros, digamos, combustibles o otros sistemas de transporte, como es, y en ello se está trabajando, el tema eléctrico, o puede ser inclusive pues otros dispositivos, como puede ser el hidrógeno. Pero eso está ahí, pero sí que habría que tenerlo en cuenta. Por otra parte, bueno, la defensa de las importaciones, Grupo Popular, creo que ya he contestado lo mismo. Datos de mercancía entre puertos, sí que existen estos datos. Las autoridades portuarias, los movimientos que se hacen desde los puertos de interés general, tanto del Puerto de la Luz y Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, esos datos están. Y la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de los puertos de interés, digamos, regional, también están esos datos existen. Podríamos hacer la pregunta, dice, ¿y cuántas toneladas de mercancías se mueven aquí en Canarias? Pues yo calculo que en torno a 20 millones de toneladas. Pero esos datos están ahí, se puede perfectamente entrar y conocerlos. Operatividad de Granadilla y Arinaga, antes he contestado. O sea, en estos momentos no son operativos, está claro. Pero tampoco hay que hacer grandes cosas. No hay que montar grúas. Estamos hablando aquí de transporte intermodal. Por tanto, no hacen falta grúas. Para la lanzadera, como de hecho ya contesto a la pregunta que estabas haciendo, qué duda cabe que había que transferir esos contenedores o esas plataformas desde donde vienen, transferirlas a la lanzadera. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace en un transbordo, sencillamente, de un sistema al otro. ¿Hace falta manipulación portuaria en este sentido? Habrá que, en estos momentos,
estudiarlo y ver cómo están las terminales, porque estas son las propias terminales que están funcionando tanto en el puerto de La Luz y Las Palmas como en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que como saben el modelo ha cambiado y no tendría por qué generar un extra coste a este tema. Grupo Socialista. Costes portuarios, ya lo he comentado. Costes logísticos también prácticamente lo he comentado. En cuanto a la pregunta de que un porcentaje elevado en Gran Canaria, ya dijimos antes que el 85% de la mercancía que entra al puerto de La Luz y Las Palmas, el 85% que va a la isla, va a la zona centro o sur. No toda se queda. Ojo, es que acaso ¿cómo se llama esto? No, Arinaga no. El siguiente municipio que está después de Las Palmas, que tiene 100 y pico mil habitantes. No, hombre, no. Telde, que no me salía el nombre, hombre. Telde acaso es Gran Canaria, o sea, es Las Palmas, no. Telde está fuera, totalmente, eso es zona centro, dentro de lo que es la zona centro. Y estamos hablando de logística. Dice, ¿dónde tienes el colapso? En la ciudad. El que está saturado es el puerto de La Luz y Las Palmas. Y estamos metiéndole, además, más peso, justamente más peso, construyendo nuevas terminales para este tipo de transporte, dentro del propio puerto. Saquémoslo del puerto. Por eso digo Arinaga, que la cercanía por carretera tienes 40 kilómetros del puerto de La Luz y Las Palmas a Arinaga, pero es más cerca de Arinaga a Telde, que está en zona centro, que desde Las Palmas a Telde, por decirte algo. Por tanto, esos son aspectos a considerar. Por supuesto que tampoco tengo tiempo para poder entrar al detalle de estos temas, ¿no? Creo que te he contestado a las preguntas que has hecho. Y luego el grupo, digamos, Canario, Nueva Canaria, Coalición Canaria, los datos de importación y exportación ya los he comentado, ¿no? Y en cuanto a la referencia que he hecho a Dan Martín, a mí no me duelen prendas en absoluto, porque la idea es buena. Es que esa idea es buena, pero esa idea hay que completarla. Esa idea no se ha completado. Y digo algo más. Si somos capaces de poner en marcha esta idea, definitivamente, ¿esto qué va a significar? Va a significar reducción de costes, porque vuelvo a insistir que el flete marítimo es a coste cero. Y además, tener dos centros logísticos, porque los puertos ahora ya no son refugios, refugios de barcos, donde se hacen operaciones de carga y descarga, son algo más. Un puerto es algo más que eso, ¿no? Son centros logísticos y deben de estar próximos a polígonos industriales. Tanto el de Granadilla como el polígono de Arinaga están en polígonos industriales, donde se puede hacer logística de transporte, donde puede hacerse almacenamiento, y que por tanto hay que tenerlos presentes y previstos. Por lo tanto, bueno, pues qué duda cabe que no tienen por qué sentirse afectadas el resto de las islas. Y digo algo más, entre las reformas, es una propuesta que yo formulo, pues habría que plantear, si se la formula a ustedes, que son diputados, habría que plantearse si esto llega a cuajar, a ponerse en marcha, pues qué duda cabe que los llamados puertos de interés general que tenemos en las llamadas islas menores, en esas 5 islas, pues podrían pasar perfectamente a ser puertos de interés autonómico. Creo haber contestado más o menos dentro del tiempo que me habéis dado. Muchas gracias, señor Meneses. Gracias por haber